Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, nos habla de la salvación, nos habla del cielo y de cuál es el camino que nos lleva al cielo. La puerta estrecha, que es la puerta del amor, es por donde tenemos que entrar para obtener la felicidad, es decir, la salvación. Vamos a darle gracias al Señor por el amor que nos tiene, porque se compadeció de nosotros enviando por ello su Hijo al mundo. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera. Llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». Palabra del Señor. Hace unos años, un sacerdote recién ordenado, amigo mío, me comentó que en su primer funeral de cuerpo presente que tenía que celebrar, porque lo normal es celebrar los funerales con el cuerpo presente, pero aquí en Madrid no está permitido, pero fuera de Madrid es muy habitual. Yo cuando estuve en Alicante te traían el féretro del difunto a la parroquia y allí celebrabas las exequias. Pues me comentó que claro, era su primer funeral, estaba muy nervioso el hombre y se le ocurrió decir esta obviedad: el muerto, como veis, está muerto. Evidentemente, si se hubiera levantado el muerto, habrían salido todos corriendo, es seguro, llenos de miedo y de temor. Yo hoy os voy a hablar de una obviedad, y es de que Cristo murió en la cruz. Eso es algo obvio, es algo que nadie duda. Todos los cristianos sabemos que Jesús falleció, murió en la cruz, fue condenado por los hombres a morir en el suplicio de la cruz por ser fiel a la verdad. ¿Quiénes condenaron a Cristo? Porque en la época de Jesús, él que vivía en un país como Israel, profundamente religioso, donde había un gran anhelo de espera del Mesías, parecía raro que en un país religioso que buscaba y esperaba al Mesías, cuando llega el Mesías, cogen, lo condenan a que muera en la cruz y por lo tanto impiden que se cumpla el designio divino de que abrieran el corazón a Dios. Había tres grupos de personas que forzaron la muerte en la cruz de Cristo. Un primer grupo de personas vivían una fe simplemente de apariencia. Podemos identificarlo, ese grupo, con la figura de Herodes. Herodes, el monarca que mandó decapitar a Juan. Herodes quería conocer a Cristo. Había oído hablar de él, que hacía milagros, que era un hombre al que seguía mucha gente, y quería conocer a Cristo, pero no por fe, sino simplemente quería conocer a Jesús como el que va a un espectáculo, para ver lo extraordinario, para quedarse boquiabierto, pero sin que eso tenga que condicionar ni tu persona ni tu actitud ante la vida. Este era un primer grupo.
el de aquellos de lo políticamente correcto, que hoy tienen aparentemente unos principios, pero que mañana tienen otros. Si no te gustan, mañana te los cambian y se quedan tan panchos, sin ningún problema. Pueden parecer religiosos, pero en el fondo no hay religiosidad, sino más bien interés por conseguir algo. Un segundo grupo, estos sí que aparentemente más religiosos, los podemos identificar con aquellos que estaban esperando al Mesías, pero un Mesías no religioso, sino un Mesías libertador político. Porque en tiempos de Jesús Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano y gran parte de los judíos deseaban quitarse esa opresión, como es lógico, e identificaron al Mesías como aquel que les quitaría el yugo del Imperio Romano, el yugo civil, el yugo laico del Imperio Romano. Los celotas, por ejemplo, eran extremistas, religiosos, decían ellos, que querían salvar al pueblo de Israel del opresor laicista, querían quitar al Imperio Romano y todo valía. Eran capaces de matar porque el fin justifica los medios. Para ellos, Dios no era más que un instrumento. Su finalidad era quitar a los opresores, al imperio que les había quitado la libertad, quitarlo del medio. El tercer grupo, estos aparentemente eran mucho más religiosos, era el grupo de los fariseos, de los sumos sacerdotes. Estos eran aparentemente los más religiosos, en el fondo los peores. Tan es así que Jesús emplea con ellos unos apelativos, unos calificativos, les llama sepulcros blanqueados, raza de víboras. Les dice que han cerrado la puerta, han tirado la llave para que nadie entrara. Ellos no han querido entrar y han tirado la llave para que nadie entrara. Estos son los peores, ¿por qué? Porque ellos vivían muy seguros y muy tranquilos. Habían forjado una religión a su gusto, a su imagen y semejanza. Una religión que no les implicara mucho en la vida. Ir a rezar al templo una vez al año, cumplir la Torá, pagar, aunque doliera el diezmo, pagarlo, lavarse las manos, cumplir una serie de normas rituales, y de esa manera Dios me prometía la salvación, pero no me escocía mucho seguir al Señor, no me implicaba mucho sacrificio en la vida. Y claro, estos cuando ven venir a Jesús, que les rompe todo el esquema religioso que ellos tenían y que les dice que no basta con ir al templo, que esa fe en Yahvé se tiene que plasmar en obras, que tienen que poner la otra mejilla y perdonar, que no solo pueden amar a los que les caen bien, sino que también tienen que amar al que te ha hecho daño, que tienes que ser generoso y compartir tus bienes, no solo el diezmo, sino tus bienes económicos, espirituales, los dones que Dios te ha dado los tienes que compartir con los demás. Esto ya no les gustó. Esto ya no les gustó y hasta aquí dijeron que iban a aguantar. Y ellos fueron los que en mayor medida, por encima del primero y segundo grupo, abocaron a Cristo a morir en la cruz. Esto llevado a nuestra vida, ¿qué significa? Significa que en nuestra iglesia, no digo fuera, en nuestra iglesia, hay muchas personas que tienen con Dios una relación simplemente de epidermis, superficial, donde aparentemente sí creen en Dios, pero lo justo mientras no me complique la vida. De epidermis porque hoy estoy con él, pero mañana puedo cambiar de planes. Hoy estoy con él, si me parece que me viene bien, pero mañana puedo cambiar. Es lo que hacía Herodes. Herodes se llevaba bien con todo el mundo, con los judíos, con los romanos, con los que eran religiosos, con los que no. Una fe que no tenía raíces. El segundo grupo se puede identificar en nuestra vida, en nuestra iglesia, con aquellos que vienen a la iglesia, están necesitados, vienen a pedir, pero oye, como Dios no les dé lo que ellos piden, ya ponen el grito en el cielo. Como Dios no les dé eso que ellos necesitan, ya empiezan a cuestionar a Dios porque sienten que Dios no les ama. Estos son los que se sirven de Dios, utilizan a Dios, dicen que les quiere, que le aman, pero en el fondo lo que hacen es servirse de Dios. Que Dios me dé es el Dios tapa agujeros, el Dios de la máquina, de Coca-Cola o de tal, que le echo el dinero y me da lo que yo le pido.
Y si no, ojo, que me enfado con él. Y el tercer grupo, que también lo hay dentro de la Iglesia, el grupo de aquellos que no están dispuestos a que Dios sea Dios. Ellos quieren hacerse un Dios a su imagen y semejanza, el Dios calcetín. Lo pones del derecho o lo pones del revés, como a ti te convenga, que no te implique en la vida, que no te moleste mucho. Pero ¿cómo me va a pedir a mí Dios que sea casto? ¿O cómo me va a pedir a mí Dios que cumpla el horario laboral? ¿O cómo me va a pedir a Dios que no defraude? No, por Dios. Dios, que no me meta en estos líos. Yo quiero el Dios que no se encarne, que no me complique la vida, que no me amargue la existencia, dicen ellos. Pues, queridos amigos, ese Dios no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es el Dios del Evangelio que acabáis de oír, que te dice que o entras por la puerta estrecha o que no hay nada que hacer. Que muchos vendrán diciendo que hemos comido, bebido contigo, que hemos estado contigo cuando predicabas en las plazas. Y Él os dirá, no os conozco, no sé de dónde venís ni quiénes sois. ¿Por qué? Pues porque la puerta estrecha es la puerta del amor. Lo que el Señor quiere es que nosotros amemos. Y cuando uno ama, no pone límites. Y cuando uno ama, no digo se ama, sino que ama a los demás, ama la verdad, ama la justicia, entonces se da. Evidentemente que por amar tenemos que pagar un precio. Nos hemos de sacrificar, hemos de poner la otra mejilla, hemos de pedir perdón si nos hemos equivocado siendo humildes. Pero también es cierto que cuando tú amas de esa forma, cuando vives como el Señor te pide, tu corazón está lleno de esperanza, lleno de alegría, tu corazón está henchido de felicidad. Mientras que cuando solo te buscas a ti mismo, el egoísmo no te hace feliz. Te puede dar una felicidad efímera y pasajera, pero no es la felicidad para la que fuiste hecho por Dios. Solo el camino del amor, según Cristo nos enseña, es el camino que nos hará sentirnos plenamente realizados y por lo tanto ya felices aquí en la tierra y mucho más cuando nos encontremos con Dios en el cielo. Mira que el examen, ya sabemos las preguntas, ya sabemos en qué va a consistir. Dice San Pablo, nos examinarán del amor. Y dice Jesús en un pasaje del Evangelio, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo en la cárcel y me visitasteis. Y que le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en esas circunstancias? Y él respondió, cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Asumamos en la puerta estrecha, que es la puerta de amar como Cristo nos enseña, de ver su rostro en el que pasa a nuestro lado, aunque duela, aunque cueste. Yo sé que lo más fácil es hacerte un Dios a tu imagen y semejanza, como el tenían los fariseos. Un Dios que no te implique en la vida, un Dios que sea simplemente de cumplir alguna norma y poco más. Pero ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es aquel que decía San Francisco de Asís, Dios es nunca bastante. Y cuando te parece que has llegado al límite, te pide más, pero porque Él te va a dar la gracia para que llegues. Y cuando llegas a ese límite, que te parece que ya es el último lugar, hay otro más, la meta se ensancha, es más larga, pero te sientes lleno, porque el amor es el camino de la salvación y de la felicidad. Todos queremos ser felices, todos queremos la salvación, también en tiempo de Cristo, pero los tres grupos de los que os he hablado, no tuvieron pereza en condenar a Jesús a la cruz. Vieron que podía ser el Mesías, pero no les interesaba ese Mesías. ¿Seremos nosotros así? Que habiendo conocido a Dios y su amor, sin embargo, le condenamos al ostracismo en nuestra vida porque me implica esfuerzo, sacrificio, porque no es el Dios calcetín, sino que Dios es Dios y Él es como Él es. No puedo yo pretender hacerle a mi imagen y semejanza. Amemos, por tanto, entremos por la puerta del amor, que es la puerta de Dios. Parece estrecha, pero con la ayuda de Dios es el único camino que nos hace felices. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Le pedimos a María, nuestra Madre, que proteja a nuestras familias, especialmente
a los enfermos, a las personas que sufren. Salve Regina, Mater Misericordiae.